Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, allí donde se encuentren. Este es el canal del Profe Jali y en los próximos minutos y en los próximos videos estaremos iniciando una aproximación a un área muy importante como es la geometría analítica. Empecemos. Empecemos analizando el sistema de coordenadas rectangulares. Este sistema tiene muchos nombres. Se le puede llamar el sistema R2, el plano cartesiano. Bueno, en fin, ¿no? Este es un sistema muy utilizado y permite ver las relaciones entre dos variables. Es difícil, como dice acá, ¿no?, exagerar la importancia de Descartes, que fue el que inició este sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Y por eso es que tiene el nombre de plano cartesiano, gracias a René Descartes. Tenemos que saber ubicarnos en este sistema. Vaya, hay un pequeño ejemplo acerca de una presentación en un sistema de referencia que relaciona dos variables, ¿no? La variable tiempo versus la variable de número de suscriptores en millones. Todo nace a partir de una tabla. Y acá lo que estamos haciendo es tabulando, ¿no? En el año 1994 habían 24 millones, en el 95 33, y esta tabulación, visto solamente de esta manera, ¿de acuerdo? Si solamente nos preocupamos en ver esto de acá, es difícil darnos una idea de lo que está ocurriendo o con qué velocidad están cambiando este tipo de información. Pero si tú presentas esto en una tabla, ¿no?, de tipo cartesiano, donde se relacionan dos variables, repito, la variable tiempo versus la variable número de suscriptores, podemos realizar un análisis detallado de lo que está ocurriendo en cada año, ¿no? Lo interesante de todo esto es que cuando uno llega a modelar correctamente esta curva, lo que puede hacer se vuelve predictiva. Entonces podemos predecir algún comportamiento futuro en relación a estas variables. Bien. A cada punto del plano, el plano XY, ¿de acuerdo?, se le asigna un par ordenado, el par A, B. Esto está relacionado con la X y esto está relacionado con la Y, ¿de acuerdo? A A le damos el nombre de coordenada X y a B coordenada Y. Pero esto también, y esto es muy importante porque muchas veces se van a encontrar con este tipo de nomenclatura, se le llama abscisa o se le llama ordenada. Abscisa o ordenada. Entonces, acuérdate, X, Y es lo mismo que tú tengas lo siguiente, ¿no? O sea, un par así, donde está la palabra que colocas, abscisa, ¿ya? Punto y coma, ordenada. Ordenada. ¿Y esto es qué cosa? Para que no te olvides, lo vamos a dejar acá. Esto es X y esto de acá es Y. El centro se le llama origen de coordenadas. Luego tenemos que aprender a desplazarnos, ¿no? Por ejemplo, el punto, vamos a analizar unos puntos. El punto 5,2. ¿Cuánto vale la abscisa? La abscisa vale 5 y la ordenada vale 2. ¿En qué cuadrante se encuentra? Acá estamos viendo que hay una división, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, 5,2 está en el primer cuadrante acá, por ejemplo, ¿no? A ver, estamos en el segundo cuadrante de abscisa -4 y de ordenada 3. ¿Qué relación importante podemos sacar, ¿no? Hay algo que nos va a servir para el futuro y es que tienes que recordar todos los puntos que se puedan colocar sobre el eje X van a tener ordenada 0, ¿de acuerdo? O sea, el valor de Y va a ser 0. Y lo contrario, acá en el eje Y, todos los puntos del eje Y van a tener abscisa 0, 0,5, 0,0, 0, -3. En un futuro, este concepto nos va a ayudar mucho a resolver varios problemas. Continuemos. En este ejemplo me dicen acá que grafique estos puntos, solamente para saber si es que ustedes están en la capacidad, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo tendrían que hacer acá? El punto A es 1,2. Siguiendo la cuadrícula de esta pizarra electrónica, podríamos colocar así, ¿no? A ver, A 1,2 y le colocamos acá, ¿no?
colocamos A, esto es 1,2. ¿Ok? Acá, por ejemplo, el 0,4, otro punto, vamos a ubicar el 0,4. Sería X vale 0 y Y vale 4. Esto está en el eje X0, pero Y vale 4. 1, 2, 3, acá estamos. Y colocamos acá. Este sería el punto D, que tiene coordenadas 0,4. Bueno, ya más o menos has entendido de qué se trata. Por ejemplo, el punto B, vamos a ubicar el punto B que tiene coordenadas menos 4. O sea, X menos 4, me desplazo a la izquierda 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y luego me dice 3 positivos para arriba. 1, 2, 3, estaría acá. ¿Ya? Entonces, esto sería el punto B, que tiene coordenadas menos 4 y 3. Y así podríamos rellenarlo. Esto está en el primer cuadrante, no, este no es la D no está en ningún cuadrante, está sobre el mismo eje y B estaría en el segundo cuadrante. Siguiente. Me dicen que trace todos los puntos X, Y, todos los puntos del plano, ¿ya? Y me ponen dos condiciones. Que Y valga 1. Supongamos que este es 1, acá vamos a colocar 2, que esto sea 1, 2, 3, y acá colocamos 4. ¿Dónde están todos los puntos tal que Y vale 1? Esos puntos están acá. ¿De acuerdo? Esa línea azul es Y igual a 1. ¿Qué pasa con el X? ¿No? Acá, por ejemplo, estaría, acá tienes algunos ejemplos, ¿no? Este sería el 1,1, 2,1, 3,1. Y entre ellos también, ¿no? 3,5,1, 4,1. Todos los que tienen Y igual a 1 conforman esta recta de color azul. Todos los puntos que tienen Y igual a 1. Bueno, ya cumplí con esta parte. ¿De acuerdo? Ya cumplí con esto, que Y vale 1. Pero ahora que el X esté entre 0 y 2. Entonces, X, acá tengo el 0 y acá tengo el 2. ¿No? Entonces, vamos a delimitar más este rango. Esto sería exactamente desde acá, ¿de acuerdo? Hasta acá. Y acá tendríamos que colocar una bolita y acá también que me indique que es cerrado. Todos los puntos que están en esta línea, en este segmento de color azul, todos esos puntos, ¿qué características van a tener? El X se encuentra entre 0 y 2 y la coordenada Y es 1. Por ejemplo, este de acá será el punto 2,1 y este será el punto 0,1. ¿De acuerdo? Sigamos. A ver, me dicen acá que trace conjuntos, ¿ya? Conjuntos en el plano XY que satisfagan la primera condición. Bueno, vamos a colocar acá, vamos a trabajar A y acá vamos a trabajar la proposición B. Me dicen, el producto tiene que ser negativo. El producto negativo significa que el X y el Y tienen que tener signos diferentes. Todos los puntos que están en esta parte, en el primer cuadrante, tienen el X y el Y positivos. No cumple con la condición. Todos los puntos que están en este cuadrante tienen el X y el Y negativos. Tampoco cumplen la condición. Por lo tanto, los espacios que sí cumplen con la condición de tener signos diferentes serían vendría a ser ¿qué cuadrante? El segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. En el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Se cumple. Cualquier punto que tú elijas en estas zonas, el producto va a ser negativo. Me dicen ahora Y mayor o igual que 2. Entonces lo que yo hago es busco Y1, Y2, trazo esta línea. ¿Ya? Esa es la línea, hemos visto que es Y igual a 2. O sea, todos los puntos que están acá es Y igual a 2. Pero me dice mayores. O sea, tendría que ser toda esta zona de acá, ¿de acuerdo? Toda esa zona de ahí. En esta parte no.
Todos estos y tienen y menores que 2. Y acá los y son negativos. ¿Ya? Una observación. Miren acá. Acá me dice mayor o igual y por eso es que la línea es continua. Si acá hubiese sido solamente mayor, entonces lo que hubiese tenido que hacer sería poner una línea discontinua. ¿De acuerdo? Eso significaría que, no, que y igual a 2 es un límite inferior, pero no llega a tomar nunca el valor de y igual a 2. Pero eso no es lo que pregunto. Muy bien. La fórmula de la distancia entre dos puntos. Primero, vamos a trazar el sistema de referencia. Muy bien, ya tengo acá mi sistema de referencia. En este sistema de referencia, por ejemplo, voy a colocar este punto que tendría coordenadas 2,3. ¿De acuerdo? Este punto tiene coordenadas 2,3. Voy a colocar acá, x vale 2 y y vale 3, perdón. Y vale 3. Y vale 3. 2 para la derecha y 3 para arriba. También voy a colocar otro punto para poder trabajar con este ejemplo y este punto que sea, a ver, tenemos acá, este punto tendrá que ser, este punto tiene que tener coordenadas 12,6. 12,6. ¿Qué cosa tendrían que hacer si es que yo trato de hallar esta distancia que une a estos dos puntos? La voy a llamar distancia X. Ese es mi problema, ¿no? Muy fácil, ¿ya? Muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a ubicarme. Estas líneas de guía me van a ser muy útiles, ¿ya? Me van a ser muy útiles. Acá también. Ya está. Bien. Entonces, yo digo, ¿qué número viene acá? Inmediatamente creo que no va a haber problema en que ustedes me digan que el número que va acá es 2. ¿Y qué número va acá? Acá va 12. ¿Qué número viene acá? Acá viene el 3 y acá viene el 6. Lo que yo quiero ahora es formar un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Formo un triángulo rectángulo. Coloco acá. Pregunto, ¿cuánto vale este cateto? Este cateto vale 10. Pero ¿cómo se calcula ese valor de 10? Porque esto es 12 menos 2. ¿Ok? ¿Y cuánto vale este otro cateto? Este cateto vale 3. ¿Cómo sabes? Porque 6 menos 3. 6 menos 3. Y lo que me queda por hacer es que en este triángulo rectángulo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Por el teorema de Pitágoras voy a tener lo siguiente, voy a tener acá, voy a escribir así, x al cuadrado va a ser igual a 12 menos 2, 12 menos 2 elevado al cuadrado, más 6 menos 3 elevado al cuadrado. Luego de eso, esto pasa como raíz. Voy a tener que x va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de toda esta expresión que voy a tener acá, 12 menos 2 al cuadrado, 12 menos 2 elevado al cuadrado, más 6 menos 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Por dónde vamos a continuar? Vamos a continuar por acá. ¿Ya? Bien. Se dirán, o ustedes se preguntarán qué cosa es lo que estoy haciendo, por qué no coloco de frente los valores. Esto tiene una explicación. Entonces voy a tener x va a ser igual a, ¿cuánto es 12 menos 2? Es 10. Y al cuadrado sale 100. Más, ¿cuánto es 6 menos 3? Es 3. ¿No? Al cuadrado sale 9. Y le sacamos raíz a todo esto. ¿De acuerdo? Le sacamos raíz. Esa será nuestra respuesta. ¿Ya? Esa sería nuestra respuesta. Sumamos, ¿no? X va a ser igual a la raíz de 1,09. Y eso de ahí creo que no tiene raíz, lo dejamos así. Esa sería tu respuesta. ¿De acuerdo? Pero tenemos que mecanizar este proceso de pensamiento. ¿Ya? Entonces, cuando mecanizamos ese proceso de pensamiento, vamos a tener o vamos a hallar una fórmula. Siguiente pantalla. Muy bien, acá ya tenemos una expresión que es un poco académica, más académica, ¿no? Entonces tenemos
De manera general, tenemos un punto, que es el punto, vamos a ver por acá, que este punto es el punto P1, que tiene coordenadas x1 y 1, y este es el punto P2, que tiene coordenadas x2 y y2. Igual que en el caso anterior, formamos nuestro triángulo rectángulo y de manera general, ¿de acuerdo? Vamos a calcular esta distancia en analogía al problema anterior, que es x2 menos x1. Y acá también será y2 menos y1. ¿Por qué le colocan el valor absoluto? Porque yo estoy haciendo esta demostración en el primer cuadrante, pero esta demostración tiene que ser genérica. Este triángulo podría estar en el segundo cuadrante o podría abarcar ambos cuadrantes, ¿no? De manera general, cuando se halla la distancia entre dos puntos, se tiene que colocar el valor absoluto. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este triángulo vamos a aplicar lo que aplicamos en el problema anterior, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y acá tenemos esta distancia al cuadrado es igual a esto al cuadrado y esta otra expresión al cuadrado. D al cuadrado es igual a la suma de estos dos, que aparece justo en esta expresión. Lo que nos falta, ahora, hay una propiedad muy importante, ¿de acuerdo? Hay una propiedad muy importante que dice lo siguiente: cuando tú tienes así a menos b elevado al cuadrado, esto es lo mismo que coloques así, a menos b elevado al cuadrado. Entonces vamos a cambiar el valor absoluto por estos paréntesis y este cuadrado va a pasar como raíz. Y lo que obtenemos es esta fórmula tan importante, ¿de acuerdo? Que es esta de acá. ¿Ok? Entonces, esta fórmula me dice así: la distancia entre estos dos puntos es la diferencia de las x más al cuadrado más la diferencia de las y. Este es un cateto, ¿no? Este es el otro cateto y le sacamos raíz cuadrada. Bien, hay otra cosa que es muy importante de hacer. Por ejemplo, si algún alumno tiene que hacer una división, una resta, perdón, por ejemplo, si tengo acá, por ejemplo, el 3 y el 2, ¿no? Encuentro estos dos números, 3 y 2, digo, voy a restarlos, y digo 3 menos 2, y esto me da 1. ¿Ya? Ahora, si es que los resto de otra manera, o sea, si coloco 2 menos 3, esto me sale menos 1. Pero si yo elevo al cuadrado, ¿de acuerdo? Si yo elevo al cuadrado, el negativo desaparece y siempre va a salir 1, la misma respuesta. ¿A qué quiero llegar? Que cuando tú tienes así a menos b elevado al cuadrado es igual que b menos a elevado al cuadrado. No interesa cómo vas a restar, solamente resta como te sea más fácil visualmente. ¿De acuerdo? Generalmente vas a pensar de izquierda a derecha, pero como se trata de restar, elige la resta que más te convenga, pero no te olvides de que es una resta. Entonces, esta fórmula sí la tienen que aprender de memoria o la van a anotar en su cuaderno para estudiarla en los próximos ejercicios. Me dicen calcular la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer acá es identificar quién es por ejemplo, los valores de x, ¿no? Acá tengo 8 y acá tengo 3. ¿Ya? 8 menos 3. Esas son las x. Lo que voy a proceder ahora es a restar. Como te digo, primero vamos a hacer la resta en este sentido. Ya tenemos así, 8 menos 3. Y eso se eleva al cuadrado. ¿Ya? Luego de eso, vamos a elegir las coordenadas y, estas dos. Y también las vamos a restar y hacemos ese mismo procedimiento. Menos 5, menos 7, y también elevamos al cuadrado. Sumamos, le sacamos la raíz, ¿de acuerdo? Le sacamos la raíz y luego desarrollamos. Ese es el valor, colocamos acá, la distancia entre A y B va a ser igual a esta expresión. Entonces desarrollamos, ¿ya? Sacamos raíz, 8 menos 3 es 5 al cuadrado, más menos 5 menos 7 es menos 12. Pero como esté elevado al cuadrado, va a salir positivo. Coloco 12 al cuadrado. ¿Ya? Coloco 12 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más hacemos? A ver, seguimos con esta historia. 25
Y 12 es 144 al cuadrado, 144. Sacamos, a ver, colocamos acá la raíz, y esto va a ser igual a, ¿cuánto sale? 169, ya, raíz de todo esto. Finalmente podemos decir que la distancia entre A y B va a ser igual a 13. Tú puedes comprobar esto de acá. Otra salida para que vean, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? Ya vamos a escribir con otro color acá. Por ejemplo, yo voy a decir que esta distancia, perdón, ¿ya? Puedo decir esta distancia que hay entre A y B va a ser igual a la raíz, y ya no resto 8 menos 3, ¿no? Sino resto así, 3 menos 8, ¿ya? Vamos a ver cuánto sale. 3 menos 8. Elevos al cuadrado, más, y ahora las y es 7, menos 5. Y esto también elevado al cuadrado. Vas a llegar, vas a llegar a la misma respuesta. ¿De acuerdo? Acá vas a tener raíz, esto de acá me sale menos 5, ¿ya? Menos 5, perdón. Sale menos 5 al cuadrado, más, y acá me sale 12 al cuadrado. Vamos a operar de la misma manera y vamos a llegar a la misma respuesta, que la distancia entre A y B, ¿ya? La distancia que va a haber entre A y B va a ser igual a 13. No interesa cómo restes, mientras que restes, ¿ya? A ver, ustedes tendrían que hacer este problema. Así que se los dejo aquí planteados, hallar la distancia, ¿ya? Entonces, te vamos a dar unas pistas. Primero, vas a pensar la diferencia de las X, y luego vas a pensar en las diferencias de las Y. En cualquier sentido, vas a restar en cualquier sentido. Si quieres, haces esto, ¿de acuerdo? Y restas. Y luego haces esto y restas. Y luego vas a aplicar la fórmula. ¿Cómo quedaría? Bueno, ya empezamos, lo terminaremos. 1 menos 3, ¿de acuerdo? Si quieres escribes, vas a escribir así, ¿no? La distancia que hay entre P y Q, entre P y Q, va a ser igual a la raíz, y acá colocamos, ¿no? A ver, 1 menos 3. 1 menos 3 elevado al cuadrado, más. Ahora, 5 menos menos 3. ¿Cuánto es 5 menos menos 3? Este doble menos se hace positivo, entonces queda 5 más 3. 5 más 3. Repito, 5 menos menos 3. Este doble menos es más. Y ahora sí, terminará un problema muy, muy sencillo. ¿Ya? ¿Cómo va a quedar? 1 menos 3 menos 2. No interesa, quítale el signo. 2 al cuadrado, 4, más 5 más 3, ¿cuánto es? 8. ¿Ya? Más 8 elevado al cuadrado, 64. Sigamos. ¿Ya? Esto va a ser igual a la raíz de 68. Raíz de 68. Ahora, esto de acá, ¿qué tiene? Ya, a ver, por ejemplo, si analizas el 68, ¿ya? Le sacas, saca la mitad, te queda 30 te queda 34, le vuelves a sacar mitad y te queda 17. Y luego responde, ¿no? Esto es igual a la raíz de 2 al cuadrado por 17, que es lo que normalmente van a hacer, y sacan este 2, me queda 2 raíz de 17. Esta va a ser tu respuesta, ¿ya? Así es como tienes que operar ante un problema similar. Siguiente problema. Problema número 3. Me preguntan, dice, determine si los puntos, estos puntos de acá, son los vértices de un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer eso? Primero, lo que vamos a hacer es hallar la distancia, ¿no? De P1 a P2, de P2 a P3 y de P1 a P3. Entonces, primero calculemos esa distancia. A ver, tenemos acá, color negro. A ver, calculamos la distancia que hay de P1 hasta P sub 2. Esto es igual, lo
colocamos raíz y para ubicarnos, ojo, ¿ya? 7 menos, en este sentido voy a restar 7 menos 4, o sea 7 más 4, ¿de acuerdo? Acá voy a tener 7 más 4, 7 más 4 elevado al cuadrado, más ahora me concentro en las y's. 1 menos menos 1. El doble menos se hace más y te queda 1 más 1, que eso es 2. ¿Ya? 1 más 1 elevado al cuadrado. Resuelves esto rápidamente, a donde llegamos. A ver, esto va a ser igual a la raíz. Acá tenemos 11, esto es 121. ¿No? Más, y acá vamos a tener 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Ya no se puede hacer nada más. Esto va a ser igual a la raíz de 125. 125. Bien. Ya, vamos a borrar esto acá. Ahora vamos a trabajar para hallar la distancia de P2 a P3. Calculamos, a ver, distancia del punto P sub 2 al punto P sub 3. Paréntesis, raíz. A ver, nos concentramos en las X. Menos 4, menos 4. Eso es menos 8. ¿Ya? Menos 4, eso es menos 8 elevado al cuadrado. Más, ahora me voy a concentrar en las y. Menos 1, y voy a restar en este sentido. Menos 1, menos 5. Y eso es menos 6. Menos 6. Y también lo elevamos al cuadrado. ¿Qué vamos a obtener? A ver, tenemos acá que esto es igual a la raíz de 64 más 36. 64 más 36. Y esto es igual a la raíz de 100. La raíz de 100 es 10. Muy bien, vamos a borrar esto y nos vamos a concentrar en hallar la distancia que hay de P1 a P3. La distancia que hay de P1 hasta P3. ¿Ya? Raíz. Igual que en el caso anterior, concéntrate. A ver, P1 y P3. Selecciono y luego digo 7 menos 4. ¿Cuánto es 7 menos 4? Eso es 3. ¿De acuerdo? 3 elevado al cuadrado, más, ahora me voy a concentrar en las y. 1 menos 5. Y si te hace difícil pensar, lo piensas al revés. 5 menos 1. Y 5 menos 1 es 4. Acá coloco 4 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Está? Sigo. Acá voy a tener que esto es la raíz de 9 más 16. Esto es raíz de 25. Y esto es 5. Muy bien. Ya terminamos de calcular las 3 distancias del triángulo. Estas son las distancias que hemos calculado. ¿De acuerdo? Esta raíz de 25, hemos hallado el 10 y también hemos hallado el 5. Aunque no es necesario el dibujo, lo he puesto ahí solamente con fines didácticos. Hay un teorema que cumplen los triángulos rectángulos. Y ese es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, el mayor valor es la hipotenusa. ¿Quién tiene mayor valor de estos 3? ¿De acuerdo? Es este de acá. El que le sigue en tamaño es este y el más pequeñito es este. Esto al cuadrado más esta cantidad al cuadrado me tiene que dar esto al cuadrado. Tiene que cumplirse eso, ¿ya? Ahora, entonces digo 5 al cuadrado, ¿ya? Más 10 al cuadrado. Al cuadrado. Esto supuestamente es igual a la raíz de 125 elevado al cuadrado. Veamos, acá tengo 25, acá tengo 100, el cuadrado de la raíz se va, y me queda 125, y efectivamente lo que obtengo es que 125 es igual a 125.
Entonces, efectivamente, esto de acá es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque cumple con el teorema de Pitágoras. Fórmula del punto medio. ¿Ya? Acá también vamos a avanzar un poquito rápido. Veamos. Cuando tú tienes una recta, ¿ya? Cuando tú tienes una recta, vamos a hacerlo bonito. Cuando tienes una recta, ¿ya? Esta es una recta de los números reales, por ejemplo, y acá tienes el número, por ejemplo, 3 y acá tienes el número 8. ¿Cómo hallas el punto medio? ¿De acuerdo? ¿Cómo se halla el punto medio? La forma de hallar el punto medio es muy fácil. La semisuma. Esto es 3 más 8 entre 2. ¿De acuerdo? Ese es el valor central. La semisuma. Cuando tú tienes, por ejemplo, estos valores, me están dando un dato, ¿no? Me dicen, este es el punto P1 que tiene X1 y Y1, y este es el punto P2 que tiene X2 y Y2. Y yo quiero hallar esto. Al igual que ocurre con los números reales, los puntos en el plano también obedecen a una álgebra, ¿de acuerdo? A unas propiedades algebraicas. Entre esas propiedades algebraicas está que tú puedes sumar los puntos o puedes restarlos. ¿Cómo se suman? Bueno, las X con las X se sumarán y las Y con las Y se sumarán. Y si fuese una resta, bueno, las X con las X se restarán y las Y con las Y se restarán, dependiendo de aquello que se presente. Entonces, esto de acá es fácil, ¿no? Aunque lo han demostrado de una manera a través, esta demostración la están haciendo a través de triángulos que van a ser congruentes, ¿ya? Pero vamos a utilizar otro método. Acá, por ejemplo, vamos a decir que el punto medio, ¿ya? El punto medio, que tiene coordenadas X, Y, tiene que ser igual, a ver, a la semisuma, igual que en el caso de una recta. Entonces coloco acá yo x1, y1 más x2, punto y coma, y2. Todo esto entre 2. Todo esto entre 2. Lo que yo digo es que si tú quieres hallar esto de acá, a ver, digamos, ¿ya? M, que tiene coordenadas x, y, esto va a ser igual, sumas las x. Acá vamos a tener x1 más x2, perdón, x2, punto y coma, y acá vamos a tener y1 más y2. Y este es un punto que está dividido entre 2 y que en los hechos este 2 va a pasar a dividir a cada elemento de ese punto entre 2, esto entre 2. Y luego haces la analogía, ¿no? Luego haces esta analogía. El x se corresponde con este punto de acá y el y se corresponde con este valor de acá, ¿no? Esta es la fórmula que tú vas a utilizar. ¿De acuerdo? Las coordenadas del punto medio es una cosa muy fácil. Agarras las x, la semisuma acá. ¿De acuerdo? Repito, vamos a hacerlo así. ¿Ya? Ubicas la x y la semisuma la colocas acá. Luego, ubicas las y y la semisuma la colocas acá. Y eso va a ser todo. Esa será la coordenada del punto medio. Por ejemplo, acá tenemos el punto A, ¿de acuerdo? Menos 2,5 y tenemos el punto B que tiene coordenadas 4,1. Las coordenadas del punto medio entre ambos segmentos, ¿ya? ¿Cuáles serán? Yo he dicho, ubicas el X, la semisuma, menos 2 más 4. Es difícil de pensar así, piensa al revés, 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. 2, ¿ya? Dividido entre 2. Más, perdón, punto y coma, porque es un punto, y ahora vas a hacer lo mismo con las 10. 5 y 1. ¿Cuánto es la semisuma? 5 más 1, 6. 6 medios. Entonces, este punto
va a tener coordenadas 1 y 3. ¿Se puede hacer con el método que hemos utilizado? Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Las coordenadas del punto N que tienen X, Y van a ser iguales a, luego acá, menos 2, punto y coma 5, más 4,1 y todo esto entre 2. Dividido entre 2, señores, equivale a multiplicar por un medio, ¿de acuerdo? Equivale a multiplicar por un medio, ¿ya? Por un medio. Sigamos, a ver, tenemos igual las X con las X, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que estos dos puntos se suman y me van a dar un solo punto, ¿ya? Y ese punto va a ser así, menos 2 más 4, punto y coma. Ahora las 10, 5 más 1, 5 más 1. Y eso multiplicado por un medio. Y esto va a ser 4 menos 2, es 2, y acá 5 más 1, 6, y todo esto multiplicado por un medio. Visto desde un punto de vista un poco más avanzado, este es un número, se llama escalar, este es un vector. Entonces, se puede hacer lo siguiente, ¿ya? Esto está permitido. Multiplicas como si fuese una propiedad distributiva. Y se acaba, ¿no? 2 por un medio, esto es 1, y 6 por un medio, o sea, sácale la mitad, esto es 3. Como quieras, para ti más fácil va a ser utilizar la fórmula porque llegas inmediatamente. La semisuma entre 2 y no nos hagamos problemas. Una pequeña prueba. A ver, dice, calcular la distancia que une los puntos medios de AB y CD. Entonces, rapidito, nada más. A ver, vamos a AB, vamos a ubicar el punto medio, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar, a ver, esto que sea el punto M. Utilizando la fórmula, que es muy fácil, lo único que tienes que hacer es sumarlo. A ver, vamos a sumar 1 y 3. ¿Cuánto es 3 más 1? Eso es 4. Entre 2, 2. Y haces lo mismo con la 3 y 9. ¿Cuánto es 3 y 9? ¿Cuánto es 3 más 9? Eso es 12. 12. ¿Ya? Le saca la mitad, 6. Muy bien, ya terminé con la primera parte, ahora con la segunda parte. Este que sea el punto N, ¿de acuerdo? El punto N igual punto medio, y vamos a calcularlo de la misma manera. N, ¿qué coordenadas tiene? A ver, empezamos y vamos a verlo con las X. X. ¿Cuánto es 6 y 2? Son 8. Entre 2, 4. Ahora vamos a hacerlo con 3 y 1. ¿Cuánto es 3 y 1? 4. 4. Entre 2, 2. Ya está. Hemos hallado estos dos puntos y ahora tenemos que hallar la distancia. La distancia que hay entre N y N. N y N. Esto es la raíz cuadrada. La diferencia de las X. Vamos a poner acá como quieras, ¿ya? 4 menos 2 creo que sale fácil, ¿no? 4 menos 2 al cuadrado más, ahora la diferencia de las Y, 6 menos 2, 6 menos 2 elevado al cuadrado, le sacamos raíz a todo esto acá y eso será, empezamos a operar para dar la respuesta, acá tenemos 4 menos 2, 2 al cuadrado, 4, más 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16. Sacamos raíz. Esta es raíz de 20, ¿no? Raíz de 20, pero 20, a ver, tiene mitad, 10 y vuelve a tener mitad, 5, o sea que esto es igual a 2 raíz de 5. Esta va a ser tu respuesta, ¿ok? Esa es tu respuesta, la distancia que hay entre ambos puntos. Te dejo un problema propuesto para que lo resuelvas, ¿ya? Es igual que en el anterior. Vas a ubicar el punto medio, ubicas el punto medio y quiero que calcules la distancia que hay entre ambos. Siguiente elemento de análisis. División de un segmento en una razón dada. División de un segmento en una razón dada.
Un tercer caso a analizar en el presente video es cuando tenemos, por ejemplo, un segmento de recta. Tenemos el segmento de recta A y B. Y dentro de este segmento de recta ubicamos un punto. ¿Ya? Este punto va a dividir al segmento y nos va a dar una proporción. O sea, podemos comparar esta cantidad con esta cantidad. ¿Ya? Igual, ahora, puede ser de que el punto sea colineal, pero que no esté dentro del segmento AB. ¿Ya? En este caso, repito, el punto P está dentro del segmento AB y en este caso el punto P está exterior al segmento AB. Bueno, el problema es el siguiente. Nos van a dar de dato probablemente el punto A o el punto B y me van a pedir el punto P, pero podría ser alguna variación. Igual acá, me dan A y B y me piden el punto P. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer las relaciones. ¿Cómo se establecen estas relaciones? Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, acá yo digo, voy a ir desde A hasta P y luego de P a B. Si yo sigo un sentido, que es el sentido de la flecha de color rojo, yo puedo decir, no, AP, eso lo voy a escribir así. AP es A, luego la siguiente flecha, PB, PB, y esto es igual, y ahora, de A a B ha recorrido 2 unidades, y de P a B, 1. 2, 1, es como 2, esa 1. Otro ejemplo, porque no es la única proporción que se puede trabajar. Por ejemplo, alguien podría elegir, ¿no?, de B a P, ¿de acuerdo? Y luego de P hasta A. En este caso, tienes que seguir el sentido que te indica la flecha de color verde. Dices BP, esto es así, colocas BP, esa PA, PA, como en este caso recorrió una unidad y acá recorrió 2 unidades. Entonces, esa es la manera en la que vamos a establecer nuestras proporciones y tú puedes trabajar con cualquiera de ellas. ¿Son las únicas? No, no son las únicas, ¿de acuerdo? Porque podría ser de que yo elija de A a P y luego de B a P. Entonces, si te das cuenta, hay muchas posibilidades. Pero estas son las que más comúnmente se las van a enseñar. En el caso de que tú sigas un solo sentido, por decirlo de alguna manera, acá está subiendo, subes una vez, subes 2 veces, la razón es positiva. En el caso de que estés bajando, 1, 2, ¿ya?, decirlo de manera figurada, porque habría que ver cómo están los puntos en el plano, la cuestión es que siga un solo sentido. Si sigue un solo sentido, la razón es positiva. En este caso, por ejemplo, ¿qué razones puedo establecer? Voy a elegir igualito de A a P, ¿no? Es una posibilidad, así que vamos a elegir de A hasta P. Supongamos que elijo este camino, de A hasta P, y luego de P hasta B. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿pero en qué se diferencia del caso anterior? De que en el caso anterior solamente iba en un solo sentido, acá no, de A hasta P y luego he cambiado de sentido, de P a B. Por lo tanto, la razón tiene que ser negativa. Y tú vas a escribir, ¿no?, AP, vas a escribir así, AP es a PB, ¿cómo? Le pones el menos porque ha habido un cambio de sentido. A ver, AP recorrió 3 unidades y PB recorrió 1 unidad. Y ahí tienes una razón. ¿Es la única? No, no es la única, porque pueden haber muchas. Por ejemplo, la siguiente podría ser de que tú elijas este camino, de B a P y luego de P hasta A. ¿De acuerdo? De B a P y luego de P hasta A. Tú escribirías así, BP, BP es a PA, como en este caso recorrió 1 unidad y en el siguiente recorrió 3 unidades. Y tiene que ser, no te olvides, tiene que ser negativo. Ahora, cuando tú tienes un negativo, acuérdate de lo siguiente, por favor. Tú puedes poner, por ejemplo, menos A entre B y es equivalente a que tú coloques menos A entre B y es equivalente o es lo mismo que tú coloques A entre menos B.
¿de acuerdo? El signo menos va donde tú desees. Bueno, hemos visto cómo planteamos las proporciones. Si no me dan las proporciones, esta es la manera de plantear las proporciones. Ahora vamos a ver un ejercicio concreto. En este caso, me dicen que la razón tiene que ser un tercio. Me dan el punto A, me dan las coordenadas del punto A, me dan las coordenadas del punto B y me dicen, son los extremos del segmento, encuentre las coordenadas, quiero hallar estas coordenadas que dividen a este segmento en una razón de 1 a 3. De razón de 1 a 3. Entonces, el problema acá, el primer problema es dónde colocar el punto P. El punto P puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, no sabemos, ¿de acuerdo? En principio vamos a hacer una aclaración, vamos a poner que estas distancias son iguales para que sea más consistente nuestro problema, ¿ya? Estas distancias son iguales. Ahora sí, digo, ¿dónde voy a colocar el punto P? Si fuese ahí, diría AP es a PB como 1 es a 3. ¿Ya? Y no es, bueno, ahí justo es 1 es a 3. ¿Qué pasaría si lo colocas acá? Eso sería punto medio, ya lo hemos visto. ¿Y qué pasaría si lo colocamos acá? Diríamos AP es a PB como, acá tenemos 3 unidades, es a 1, como 3 es a 1. Entonces hemos visto que lo correcto es colocar esto acá. ¿Ya? Bueno, establecemos ahora la relación correctamente como en el caso anterior. AP es a PB, colocamos así. AP es a PB como 1 es a 3. AP. Y vamos a escribir para que lo tengas claro. De acá a acá y de acá a acá. Una unidad y de acá 3 unidades. ¿Ya? AP es a PB como 1 es a 3. Cuando tú ya tienes esta proporción, vamos a enseñar un método que me va a permitir establecer una manera fácil, sin necesidad de aprenderme fórmulas, pero sí procedimientos. Por ejemplo, este 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Ya? Y colocamos acá 3 que está multiplicando a quién? A AP. A AP, y esto va a ser igual el PB que pasa a multiplicar a 1 y colocamos PB. En el álgebra vectorial se puede descomponer cuando tiene, por ejemplo, un vector de la siguiente manera. Vamos a poner acá para tenerlo como referencia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú tienes una expresión como esta, por ejemplo, mn, ¿de acuerdo? Eso se puede descomponer de la siguiente manera. Esto será este vector empieza en m y termina en n. Y la forma que vas a utilizar es el final menos inicial. N menos n. ¿Ya? Se puede hacer final menos n. mn, n menos n. Y si fuese, por ejemplo, AB, ¿ya? Entonces tú dirías B menos A. B menos A. El final menos inicial. Voy a pensar de esta manera para resolver este problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendría sería así. 3 veces AP, esto es P menos A. Y esto es igual a PB, y esto es B menos P. ¿Se puede hacer esto? Esto de acá va a pasar a multiplicar por una propiedad distributiva. ¿Ya? Vas a tener ahora lo siguiente. 3 veces P menos 3 veces A. Esto va a ser igual a B menos P. El menos P pasa a sumar y vas a tener 4 veces P es igual a B, que se quedó en el lado derecho, y ahora este pasa con signo cambiado, ¿no? Más 3 veces A. Ahora va a pasar lo siguiente. Acuérdate que nunca pierdas de vista de que lo que tú quieres hallar es este punto, el punto P, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedarse solo, es como despejar una ecuación. Y ahora vamos a cambiar, en vez de colocar B y A, vamos a colocar sus coordenadas. Vamos a tener acá P, 4P va a ser igual a B, pero B es menos 3, menos 3, menos 3,
punto y coma, menos 3, más 3 veces A. Y colocamos las coordenadas de A, 5, 3. 5, punto y coma, 3. Si estuviésemos hablando en un lenguaje más avanzado, diríamos que este es un vector y este es un escalar. Y bueno, lo que te interesa a ti es lo siguiente, que este número, esto de acá es un punto, ¿de acuerdo? Esto es un punto, esto de acá no es un punto, es un número. Y se puede hacer que este número multiplique al punto. Míralo de esa manera, ¿ya? Por una propiedad distributiva. ¿Qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener lo siguiente. 4p va a ser igual a menos 3, punto y coma, menos 3. Más, y acá colocamos 15, punto y coma 9. 15, punto y coma 9. Continuemos por acá. ¿Ya? Vamos a continuar por acá. Cuando tengo esto de acá, mira ahora nuevamente. Date cuenta, esto es un punto. Y esto de acá es otro punto. Cuando dos puntos se suman o cuando dos puntos se restan, el resultado sigue siendo un punto. Entonces vamos a colocar acá 4p es igual 4p es igual, vamos a sumar estos dos puntos. ¿Cómo se suman los puntos? Bueno, fácil. Vas a sumar las x con las x y las y con las y. ¿De acuerdo? Sumamos las x con las x. Esto es menos 3 más 15. ¿De acuerdo? Menos 3, color negro. Menos 3 más 15, punto y coma, y la otra coordenada será menos 3 más 9. Menos 3 más 9. Y este es el punto. Tienes acá 4p, va a ser igual a 15 menos 3, me da 12. Y acá voy a tener 9 menos 3, me da 6. El 4 va a pasar a dividir, ¿ya? P va a ser igual. Pero dividir entre 4 equivale a multiplicar por un cuarto. Tienes acá 12,6 y haces la propiedad distributiva, ¿no? Y vas a tener, cuando se encuentra 12 por un cuarto, eso significa que puedes simplificar. A eso quiero llegar. Entonces las coordenadas de P serán, a ver, 12 entre 4, me queda 3, ya, punto y coma, 6 entre 4, ¿se puede simplificar? Sí, se puede simplificar, tenemos 3 medios. 3 medios. Y esta es la coordenada que tú me vas a dar. O sea, acabamos de hallar estas coordenadas de condición. Si tienes eso de ahí, si te dan una condición como está escrito acá, ya no te preocupas de dónde colocar esto. No nos vamos a preocupar absolutamente de nada. Vamos a dejar eso a un lado. Y vamos a ponerle acá para que te acuerdes de que no tienes que preocuparte, que no vamos a utilizar esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Colocamos AP es a PB, AP es a PB, como 1 es a 2. Este 2 pasa a multiplicar, tenemos 2 veces AP es igual a PB por 1, eso es PB. Esto de acá será 2, que multiplica AP, eso es P menos A. P menos A, y esto es igual PB, eso es P menos P, propiedad distributiva, tenemos acá 2P menos 2 veces A, eso es igual a P menos P, este P pasa a sumar, tenemos 3P, es igual a B, y este pasa al otro lado sumando, más 2 veces A. Es el momento de colocar las coordenadas. Las coordenadas de B son 8 y 2, 8,2, y las coordenadas de esto es más, vamos a colocar esto para que no te olvides, 2 que multiplica a el punto A, que tiene coordenadas 2,1. 2, punto y coma menos 1. Ya está. Date cuenta, esto es un punto y esto es un escalar, pero el escalar puede ser una propiedad distributiva para que se convierta en un punto entero y luego vas a sumar a ambos puntos.
Entonces vamos a tener acá, a ver, tenemos 3p va a ser igual a, acá se queda igualito, 8,2 más, y acá 2 por 2, 4, punto y coma, menos 2. Ahora lo que tiene son un punto y otro punto. Se suman las x y se suman las y. Vamos a tener acá que 3p va a ser igual a 8 más 4. Si quieres, colócalo así, 8 más 4, punto y coma. Y ahora las y, 2 menos 2. 2 menos 2. Ya está. Tenemos que 3p va a ser igual a 8 y 4, 12, punto y coma, 0. El 3, acuérdate que va a pasar a dividir a cada uno. Entonces vas a tener, a ver, que el punto P, finalmente vamos a colocarlo acá. ¿Ya? Vamos a colocarlo acá. El punto P finalmente será, a ver, 12 entre 3 me queda 4, punto y coma. 0 entre 3, eso me queda 0. Y esas son las coordenadas del punto que te están. ¿Quedó claro? Facilito, facilito, facilito.